Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del servicio de DNS, cómo funciona, sus principales características y sobre todo la importancia que este tiene para el funcionamiento del Internet en la actualidad. Comenzamos. Primeramente es importante entender qué es el DNS, cuál es su función, cuál es la función del servicio de nombres en una red. Para entenderlo mejor, pongamos el siguiente ejemplo. Se imaginan tener que memorizar todos los números de teléfono de las personas que tenemos en nuestra lista de contactos. Eso ciertamente que no sería nada fácil, pues pasaría igual en Internet. Si quisiéramos visitar cualquier página y el servicio DNS no existiese, pues tendríamos que venir y escribir en el navegador la dirección IP de esa página. Ciertamente que si fuesen solamente unas cuantas páginas, pues no habría mucho problema. Es como anteriormente pasaba. Antes de existir los teléfonos celulares o incluso las agendas de contactos dentro de estos, normalmente uno memorizaba algunos números de teléfono. Memorizaba el de la casa, el del colegio, el del trabajo, algunos familiares y poco más. Pero es que la lista no llegaba a más de, pongamos, 20 números que había que memorizar, y eso que mucho. Sin embargo, en la actualidad, cualquier lista de contactos de un teléfono pues rozará fácilmente los 100 contactos, en algunos casos hasta más. Y ni se diga de las páginas web que existen hoy en día, o sea, son muchísimas. Así que el servicio de DNS nos facilita mucho esto, ya que es más fácil recordar el nombre de la persona que el número de teléfono, y eso, o el nombre de la página que la dirección IP. Y eso lo vemos fácilmente cuando nosotros vamos a llamar a alguien, solemos escribir en el teléfono el nombre, y eso pues nos hace la traducción y nos busca el número que corresponde para comunicarnos con esa persona. Lo mismo hace el DNS, dado un nombre nos lo traduce y nos da la dirección IP para que podamos comunicarnos. En concreto, para comprenderlo mejor, cuando se lleva a cabo una resolución dentro de una máquina, sea Windows o sea Linux, existen tres niveles de resolución. El primer nivel es la propia máquina. Es decir, la máquina intenta realizar la traducción de lo que se le está pidiendo de manera local. En un segundo momento es la red, es decir, si existe algún servicio de traducciones en la propia red, la máquina intentará hacer la traducción del nombre que se le está dando a la dirección IP. Y el tercer momento será el servicio de DNS, es decir, un servicio externo o un servicio global a nivel mundial que intentará realizar esta traducción. Estos tres elementos están presentes tanto en los sistemas Windows como en los sistemas Linux, con algunas diferencias en sus nombres, pero existen. El primero de ellos en el fichero host, que existe tanto en Windows como en Linux, luego lo veremos. El segundo de ellos en un servicio a nivel de red, Wins and Is, por ejemplo. Y el tercero de ellos, pues propiamente el servicio DNS como tal. Cuando hablamos del fichero host, nos estamos refiriendo a un fichero que existe en las máquinas que les sirve como primer punto de traducción a los equipos. Si por ejemplo nos vamos a una máquina Windows, que tengo por acá, vamos a abrir el bloc de notas, lo tenemos que abrir como administrador. Vamos a abrir. En esta ruta que tenemos aquí, C, Windows, System 32, Driver, etc., vamos a mostrar todos los archivos, y por acá tenemos un archivo llamado host. Si nosotros abrimos este archivo, veremos que prácticamente está todo comentado, incluso con una estructura un poco bastante similar a lo que tiene que ver con un archivo Linux. Pues bien, si por ejemplo nosotros queremos hacer un ping, en esta red tengo bloqueados los ping, pero solo para evaluar la traducción a cierto sitio.com, el DNS entra en funcionamiento ahí. Pues va a intentar traducir eso de cierto sitio, probablemente no lo encuentre, y bueno, simplemente termine con mandando un mensaje de error, porque ciertamente el dominio cierto sitio no existe. Sin embargo, como les he dicho, la traducción en este punto ha pasado por tres niveles: la propia máquina, la red y el servicio de DNS. Ninguno de los tres le supo resolver. Vamos entonces a modificar el fichero host para que la propia máquina sí sepa responder con cierto sitio.com. Entonces en el fichero host vamos a decir que 192.168.10.40, por ejemplo, es la IP de cierto sitio.com. Vamos a guardar los cambios. Si ahora yo hago un ping a cierto sitio.com, vemos que me está traduciendo. ¿Qué estamos logrando acá? Estamos haciendo o estamos poniendo en funcionamiento el orden de las traducciones.
Si yo agrego una traducción en el fichero host, lógicamente el ping no va a funcionar porque pues no hay nada en esa dirección IP. Entonces, si yo agrego una traducción en el fichero host, esa traducción, si ahí se encuentra, no pasa a ser preguntada ni a la red ni al servicio de DNS. ¿Dónde puede ser útil esto? Existen redes en las que ciertas traducciones para ciertos sitios están bloqueadas. Pues entonces, si yo logro obtener estas direcciones IP que equivalen al sitio bloqueado y las agrego al fichero host, mi máquina no necesitará preguntarle al DNS por estas traducciones, sino que será capaz de hacerla ella sola porque preguntará a su fichero host. Esto era bien común antes cuando sitios como Megabloat, por ejemplo, estaban bloqueados, o sitios como Facebook también estaban bloqueados hace tiempo en algunas redes, era común que las bloquearan. Pues entonces lo que uno hacía era agregar las traducciones, las agregaba al fichero host y con esto no necesitaba preguntar al DNS por la IP de Facebook o por la IP de Megabloat, porque la propia máquina te contesta y con esto es suficiente. Si es el caso de Linux, el fichero también existe. En el caso de Linux, el fichero está ubicado en etc host. Como vemos, tiene algunas traducciones. Si hacemos la misma prueba a cierto sitio.com, efectivamente no existe, pero si nosotros agregamos la traducción ahora, ahora sí que se lleva a cabo el intento del ping. El ping como tal no, pues porque la máquina no existe, no está viva, pero es que sí el intento y la traducción se lleva a cabo. Entonces ese es el fichero host. Y como les decía, es una organización plana que antes existía. Lo que se hacía era que todas las traducciones DNS se guardaban en un fichero y eran compartidas entre los diferentes equipos que estaban conectados a internet. Es decir, era algo pequeño. Entonces fácilmente se agregaba un nuevo nodo al fichero y el fichero era compartido para que todas las máquinas que en ese momento conformaban internet lo actualizasen. Con el tiempo obviamente esto no fue viable, no era fácil de mantener actualizado ese fichero ya cuando la cantidad de equipos pues, fue mayor, así que hubo que buscar otro tipo de organización y fue donde apareció la organización propia del DNS. Decíamos que existen otros servicios de nombre a nivel de red. Son poco comunes, no es muy frecuente verlos funcional, pero que existen. Wins, en el caso de Windows, utiliza los nombres NetBIOS pues, para realizar estas traducciones de dirección IP a nombre y viceversa. Sin embargo, el propio NetBIOS en una red Windows funciona sin necesidad hoy en día de Wins. De hecho, Wins me parece que ya ni está, hace varias versiones en Windows Server, así que no se instala. Porque si estás en una red Windows, vos simplemente haces un ping al nombre de la PC que está en el mismo grupo de trabajo y el ping se hace, es decir, la traducción se lleva a cabo. Porque el protocolo NetBIOS que entra en funcionamiento en estas redes, pues logra este procedimiento. El equivalente en una red local en Linux sería NIS. Básicamente lo que hace es compartir algunos ficheros de la máquina en donde está el servidor NIS con los otros equipos de la red. El resto de equipos de la red comparte el fichero host, con lo cual si yo tengo muchas traducciones en el fichero host vía NIS, yo puedo compartirlas, todas esas traducciones, al resto de la red. También comparte el fichero etc, el pass o WD y el fichero etc group, es decir, los usuarios y los grupos. Esto en ocasiones es útil para poder lograr que un usuario se autentique en cualquiera de las máquinas de la red. Pero bien, que la traducción se lleva a cabo gracias a que NIS comparte el fichero host de la máquina servidora NIS con el resto de las máquinas de la red. El DNS básicamente es una base de datos distribuida, eso es lo que él es. Utiliza el puerto 53 en UDP, TCP solamente cuando son más de 512 bytes y también cuando se hace una transferencia segura entre servidores DNS primarios y secundarios. Es importante saber que cada uno de los servidores DNS, ninguno de ellos posee toda la información de toda la base de datos DNS. Es decir, cada servidor DNS conoce las direcciones o los DNS de nivel superior, porque esto es una estructura jerárquica, y conoce todo lo que compete a su zona, pero no conoce todo lo que es el internet. Es decir, si yo configuro un servicio de DNS, un servidor DNS
no es que él va a aprender las traducciones de todo lo que hay en internet, no, simplemente va a aprender lo de la zona que estoy configurando, y aquello que no sepa, pues sabrá a quién irle a preguntar, pero nada más, no es que lo sabe todo, es una red de aquellos que saben más bien. ¿Cómo se estructura esto del DNS? Pues en la raíz existe el elemento punto, no estamos acostumbrados a ponerlo, pero sí que cualquier dirección que nosotros escribimos en realidad terminaría con un punto. Este punto es la raíz. Vemos que no hay ningún problema en que lo escriban. Lo que ocurre es que normalmente esto se ha ido retirando ya en la práctica, pues porque es un elemento que está ahí, así que siempre se agrega nada más. Luego de los elementos del elemento raíz, existen una serie de dominios de primer nivel, que son estos que podemos observar aquí. .com, vemos la página de Lula, pues este dominio .ni también es de primer nivel, es decir, todos estos dominios que están por acá con las terminaciones son dominios de primer nivel. Luego de esos dominios de primer nivel, pues cuelgan los dominios de segundo nivel, que son en esencia los que uno suele contratar. Es decir, dentro del dominio.com alguien contrató el dominio Google, y ya dentro del dominio Google pues uno puede crear todas las máquinas que necesite. Entonces estos son los conocidos como dominios de segundo nivel, y es de los cuales ya cuelgan directamente los hosts. Luego también existen algunos dominios de países, como por ejemplo, bueno, todos los que están: Estados Unidos, US, MX, México, es España. Y ahí es importante tal vez aclarar un pequeño detalle que vamos a notar en nuestras redes, y es el siguiente: es común que nosotros podemos encontrar un google.es sin ningún problema, pero no es común en el caso de Nicaragua, por ejemplo, ya lo veíamos en el ejemplo de la universidad, que la terminación pues no sean directamente ni, sino que las terminaciones siempre tienen algo más aquí. Pero vemos que eso no es necesario, porque en el caso de google.es, sin embargo, en el caso de todas las terminaciones .ni siempre tiene que haber algo más: .com, .net, lo que sea. Esto es realmente una política de país más que una política obligatoria. El NICNI, que es el encargado del dominio de primer nivel, .ni, pues así suele ofrecerlos. Veamos que bueno, aquí es para ya poder contratar el plan y todo lo demás. Pero bien, que aquí este sería el lugar en el cual habría que comprar el dominio, aunque veamos que nos dice que es un dominio de tercer nivel .ni. Vamos a ver si los demás son iguales. Tercer nivel. Bueno, pareciera que al final de cuentas sigue estando siempre en el tercer nivel. Recordemos que tercer nivel hablamos de que estaría el primer nivel, que es ni, el segundo nivel, que sería con edu, net, es decir, .com.ni, .edu.ni, y luego vendría el tercer nivel, que es en el cual nosotros compraríamos, como el caso de la UNAM León, que UNAM León es .edu.ni. Es decir, esto de acá es el primer nivel, esto es el segundo nivel, y ellos compraron un dominio de tercer nivel dentro del dominio.ni. Si nosotros venimos acá y escribimos un NSLookup, el NSLookup sirve para realizar únicamente la traducción del nombre de DNS a la IP, no para hacer un ping ni nada, solo quiero la traducción. Entonces vemos que si yo ejecuto este comando, me dice que quien me está respondiendo es el servidor 192.168.156.1, y me da la traducción acá abajo, que es la dirección IP para este es el 165.98.36.10. E igual pues puedo poner o probar con otras traducciones. Por ejemplo, en SIGACAT me da la IP que corresponden, y así sucesivamente. Pero bien, todas estas traducciones que estén por debajo de UNAM León, sea SIGACAT, www, Portal Estudiantes y otras, todas las está realizando el mismo DNS, que es el DNS primario, el que se encarga de gestionar lo que tiene que ver con la UNAM León. Cualquier cosa que este DNS no lo sepa, pues le tocará
remitirlo a un nivel superior, a otro DNS, puede ser el DNS del proveedor de internet o cualquier otro. Por acá pues pueden leer algunas características de los nombres DNS, no me voy a detener mucho en ellas. Es importante saber también que existe un árbol inverso, es decir, así como existe un árbol que hace la relación entre las direcciones IP entre el nombre traduciendo a dirección IP, también existe otro árbol DNS que se va construyendo como de forma paralela que da las traducciones de IP a nombre DNS. No suele ser útil siempre, pero sí que es importante por unas cuestiones de verificación. Y como les comentaba, ¿cómo se lleva a cabo la administración del DNS? Pues en esencia lo que ocurre es lo siguiente: si tenemos el dominio .net, un servidor raíz llamado root server net, es decir, administra los dominios de primer nivel, pues él tiene creado, supongamos que el dominio de primer nivel UK y el dominio ES. Entonces él sabe quién administra por debajo esos dominios. En el caso de .es, pues lo administrará ns1 nick es. Ese es el nombre del DNS. En el caso de UK, pues este es el que lo administra. Si luego dentro de UK se quiere comprar el dominio de segundo nivel AC, pues entonces el servidor ns1 nick UK dice o aprende que el dominio ac.uk es administrado por el servidor ns0ja.net, que está administrando esta zona de aquí. Y luego pues de esa misma forma pues ellos van delegando, es decir, si alguien me compra un dominio a mí, si yo soy de primer nivel y alguien me compra un dominio, me debe decir quién es el DNS dentro de ese dominio que va a administrar todo lo que esté por debajo, para que cuando me llegue una consulta pues yo sepa delegar en ese servidor. Igual un servidor DNS puede administrar lo que está dentro de su dominio y lo que está dentro de los subdominios que están por debajo. Luego están los servidores DNS autorizados y no autorizados. Esto lo aclaramos mejor en los videos de la parte práctica. Igual primarios y secundarios en la parte práctica pues vamos a entrar en mayor detalle, pero en esencia es el servidor primario, es aquel en el que se configura la zona, eso significa que lo tengo configurado en él, y el secundario es el que aprende del primario las configuraciones. Pero yo necesito tener un servidor primario y un secundario, entonces solo necesito configurar todos los ficheros en el primario, porque el secundario lo aprenderá de este primario. Y el autoritario pues es aquel que es el dueño de la zona. Por ejemplo, cuando hice la consulta me dice por acá respuesta no autoritativa. ¿Qué significa esto? Que el que me está contestando no es el dueño de la zona, y es un hecho, porque me está contestando el DNS de mi red, que es el 192.168.156.1. Él no es el autoritario de la red, él simplemente un DNS que está puesto en mi red, al cual yo le hago las preguntas y él me devuelve alguna respuesta. Pero la respuesta que él me da no es autoritativa, porque él no es el dueño de esa zona. Entonces, cuando la respuesta la da el dueño de la zona, es una respuesta autoritativa. Luego están el tipo de resoluciones, es decir, cómo se lleva a cabo el proceso de resolución. Este puede ser de manera recursiva o de manera iterativa. De manera no recursiva o iterativa, ¿qué es lo que ocurriría? Pues bueno, lo que yo no sé se lo pregunto a mi DNS, el 192.168.156.1. Normalmente este tipo de DNS actúan de manera recursiva, porque es su manera de trabajar, el de mi red. Entonces cuando yo le llega la pregunta al servidor DNS de mi red, este le pregunta a algún DNS. Si este no sabe, pero sabe a quién se le puede preguntar, si este DNS, el NS2, está funcionando de manera iterativa o no recursiva, pues entonces lo que hará es decirme, anda a preguntarle al servidor NS3. Me devuelve la respuesta y el NS1 va y le pregunta al NS3. El funcionar de manera iterativa lo que significa es que si a mí me preguntan, y estamos analizándolo desde el punto del NS2, si le preguntan algo al NS2, él no va a, y él no sabe, pero sabe quién sí podría saber,
Entonces, al funcionar de manera iterativa, él no va a preguntarle a quien podría saber, sino que le contesta a quien le preguntó, a quién debe ir a preguntarle ahora. Un poco confuso tal vez la terminología, pero si lo comparamos con el de la manera recursiva, tal vez queda más claro. Porque en la manera recursiva, cuando yo le pregunto al NS2, si él no sabe, pero sí sabe quién tiene la respuesta, el propio NS2 es quien va a preguntarle. Obtiene la respuesta y me contesta. Entonces vemos que desde el punto de vista del NS2, si es iterativo, si él no sabe, pero sí sabe quién podría saber, me lo dice. Anda a preguntarle al NS3. Desde el punto de vista recursivo, si él no sabe, pero sí sabe quién podría saber, él mismo va a preguntarle a quién podría saber y luego me contesta. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? La manera iterativa libera de la carga de trabajo o de mucha carga de trabajo a los servidores DNS. Porque si no saben, simplemente le contestan, anda a preguntarle a tal servidor. Entonces la respuesta es rápida. La forma recursiva tiene la desventaja de que aunque sobrecarga el equipo porque hace las preguntas en nombre del otro, aprende esas traducciones. Entonces los servidores DNS raíz, por ejemplo, no suelen trabajar de forma, ni los de primer nivel casi nunca, trabajan de forma recursiva sino iterativa. Los de primer nivel y los raíz, si no saben, te dicen a quién le podés ir a preguntar, pero no van a ir ellos a preguntar en tu nombre, porque sería una sobrecarga de trabajo. Por el contrario, los DNS de la red, nuestras redes locales, los de los ISP, sí lo hacen de forma recursiva porque de esa forma van aprendiendo otras traducciones. De tal forma que cuando otra máquina les pregunta por esa misma traducción, ellos ya la saben. Eso ahorra tiempo y ahorra ancho de banda dentro de la red. A esto de ir aprendiendo las traducciones se le conoce como caché DNS. Normalmente, si tenemos configurado un DNS dentro de nuestra red y ese DNS no es un DNS primario de ninguna zona, pues entonces se considera que este DNS es de cacheo. Es decir, lo tenemos simplemente para que toda nuestra red le haga preguntas a ese DNS y una vez que le hacen preguntas a este DNS, él vaya aprendiendo traducciones para que cuando lleguen nuevas preguntas, pues cualquiera de los elementos de la red, si él ya la sabe, pues la pueda contestar de inmediato y no tenga la necesidad de ir a preguntar a algún DNS externo. Entonces vemos que se agiliza las respuestas de las traducciones y sobre todo se ahorra ancho de banda. Finalmente existen algunos tipos de registros en DNS. Lo veremos un poco con más detalle en el video y también en el siguiente tema en el cual entremos también más a fondo en el protocolo como tal. Pues bien, sé que tal vez así visto de grosso modo, tal vez no hemos entrado en todos los detalles aún del protocolo, pero creo que al menos nos ayudará a comprender o dar un primer vistazo, porque lo haremos en dos temas un primer vistazo a lo que es el protocolo DNS. Saludos a todos y seguimos en contacto.